había ingresado con mis credenciales. Creo que ustedes tienen acceso por ser estudiantes de la universidad, tenemos la licencia. Y pues aquí hay diferentes cosas para, dependiendo de las aplicaciones, poder hacer uso de ellas. Aquí vamos a familiarizarnos hoy un poquito, a hacer una introducción al entorno MATLAB Simulink para hacer simulaciones de nuestros elementos que vamos a trabajar en el curso, y más adelante ustedes pueden hacerlo con otro tipo de materias. Acá, digamos, hay varias formas de trabajar MATLAB. Acá están los archivos .m, que son código, muy parecido a la estructura C, donde se definen unos parámetros, hay unas ecuaciones y unos comandos para graficar y hacer operaciones matemáticas y hacer muchas cosas que pues no nos podemos detener hoy en eso, sino simplemente que ustedes vayan trabajando poco a poco. A mí lo que me interesa hoy es mostrarles el entorno Simulink, que pues está aquí en este icono, o acá, si en la línea de comandos, en la pantalla de comandos, si digitan Simulink y le dan enter, pues también se va a habilitar. Entonces hay varias formas de activarlo. Este es uno, y ya entonces aparece. Aparece aquí un poquito rápido, no es porque mi equipo sea rápido, sino porque ya lo había abierto ahorita en pruebas preliminares para estar seguros de que ustedes tengan la herramienta sin problema. Y acá, pues, en los archivos que yo he trabajado antes, pues aquí hay, digamos, como un histórico de algunos. Pero generalmente, pues entonces uno trabaja un modelo nuevo, un modelo para empezar a cargar las cosas que necesitamos para crear un modelo. Entonces, le damos aquí y nos aparece acá la ventanita, si la están viendo, que va a ser mi espacio de trabajo. Este va a ser mi entorno, obviamente pues lo puedo agrandar. La idea es que no se nos salga de la pantalla, que podamos desplazarnos dentro del entorno para hacer las simulaciones correspondientes. Acá algo muy importante es que tenemos la biblioteca de elementos. Este es el navegador de biblioteca. Entonces, al hacerle clic acá, aparecen los diferentes toolbox que tiene disponible. Como este no fue instalado, sino es lo que tengo disponible en línea, pues aparece la mayoría de elementos. Aparecen toolbox de aeroespacial, de comunicaciones, de control, de procesamiento digital de información, de muchas cosas, de Simulink, y la parte potencia ya la vamos a revisar dónde queda. Cuando ustedes instalan el MATLAB en sus equipos, generalmente chulean algunos toolbox, es eso lo que están haciendo, que quede instalado esa librería para que después puedan hacer uso de ella. A veces por limitaciones de disco duro o en fin, de licencia, lo que sea, pues a veces los estudiantes se les olvida chulear algunas y por eso no le queda instalado, y cuando lo van a necesitar pues no aparece la función que se necesita. Entonces les tocaría reinstalarlo y verificar que lo que ustedes vayan chuleando, pues efectivamente quede después instalado. En fin, bueno, entonces voy a revisar dónde queda la parte de potencia. Le dan aquí en el árbol de navegación Simscape y aquí encontramos Electrical. Entonces aquí ya nos metemos en lo que vamos a trabajar, entre otras muchas cosas que tiene. Después ustedes, si quieren entrar en detalle, pues revisan uno a uno. Hoy digamos, no alcanzaríamos por el tiempo a hacer eso, sino simplemente voy a ir a enfocarme a lo que se necesita. Y aquí tenemos una parte que se llama especializado, que está dentro de eléctrico, que está en Simscape, del navegador principal. Simplemente metemos allá. Entonces tenemos acá especializado sistemas de potencia, y aquí sí voy a entrar en un poquito en detalles, no mucho. Aquí aparece, digamos, los elementos de control. Estos son unas transformadas
en sus bloques matemáticos que ya vienen programados previamente para hacer alguna operación matemática en la señal o forma de onda que yo necesito. Entonces simplemente es llevarla ya y utilizarla. Control, máquinas eléctricas, por ejemplo, máquina sincrónica, sincrónica, máquina DC para simulaciones de máquinas, etcétera. Él nos ayuda ahí diciendo qué es, obviamente pues está en inglés, motores de paso, motor de resultancia conmutada, eh, turbinas de viento, etcétera. Entonces uno va pues buscando lo que necesite y más adelante les muestro cómo pues uno no sabe dónde están todos los elementos o las nuevas versiones o actualizaciones pues suelen cambiarnos las ubicaciones y pues queda uno dando vueltas a veces para ubicarlos. Aquí en elementos pasivos, por ejemplo, tenemos paralelo, rama, carga, serie, eh, carga trifásica dinámica, filtro de armónico, pues este filtro armónico es pasivo, trifásicos, etcétera. Entonces ya vamos ubicando los elementos que podemos estar usando más adelante. Y aquí algo importante, pues tenemos un módulo de electrónica de potencia, donde hay convertidores electrónicos ya previamente definidos, o se pueden empezar a construir elemento por elemento, dependiendo, pues si el que está puesto por MATLAB cumple mis requerimientos, si no, pues me tocaría a mí empezarlo a utilizar. Aquí tenemos transistores IGBT con diodo de protección, MOSFET, eh, diferentes tiristores, todo, y puentes universales de rectificación. Ese lo vamos a usar ahorita más adelante. Voy a hacer un recorrido rápido por los elementos. Aquí están elementos de la red eléctrica, un breaker, eh, sistemas que simulan una red de distribución, parámetros distribuidos, un transformador para puesta a tierra, un transformador lineal, multidevanado, una sección pide una línea, un transformador saturable, un breaker, una simulación de falla trifásica, etcétera, reguladores de tensión de transformadores, en fin, hay muchas cosas que podemos estar utilizando, un transformador zigzag, etcétera. Eso es en cuanto eh, a las partes de elementos de la red. Sensores y medidas. Entonces tenemos un medidor de corriente, un bloque que sabe hacer transformadas de Fourier, aprovechar pues que MATLAB es un entorno matemático, y otro tipo saca la media, la variable, en fin, la potencia trifásica, si ustedes ven aquí una P, una Q, saca potencia activa, reactiva, ante entradas de tensión y corriente, etc. Potencia instantánea, valores RMS de las señales, medidor de TH y medición de tensión, o sea, voltage measure. Acá en fuentes encontramos entonces fuente AC, fuente DC, baterías, fuentes controladas de corriente, arreglo fotovoltaico, supercondensador, fuente trifásica, programable también. O sea, hay casi todos los elementos. Esto casi no ha tenido mucha evolución, son los mismos de siempre. Lo que ha cambiado de pronto son algunos elementos nuevos en cuanto a procesamiento de señal. Tenemos utilities, por ejemplo, el de puesta a tierra, el de tierra, y uno que otro bloquecito que a veces no utilizamos, pero bueno, ahí de a poquitos. Interruptores fusibles, este casi no lo utilizamos, pero pues bueno, ahí yo se los muestro rápidamente. Y falla trifásica, etcétera. Me faltó ver uno, el de fotovoltaico, me preocupa que no está, pero bueno. Entonces, ¿qué se hace con todas estas cosas que vimos? Pues llevarlas aquí al espacio de trabajo, que en este caso pues no tiene nombre, ahorita se lo cambiamos, y simplemente pues vamos conectando bloquecitos, dependiendo de su naturaleza, para hacer una simulación. Entonces, como el caso a simular hoy es una
es un generador, una carga no lineal, pues vamos a llevarnos entonces este puente universal. Hay varias formas de hacerlo. Lo selecciono y con clic derecho, aquí dice adicionar bloque al modelo que no tiene nombre, a un tutor. Podría ser darle clic y automáticamente pues él va a aparecer aquí en la mitad. Generalmente aparece en la mitad del elemento. Aquí yo le puedo cambiar tamaños, ubicación, etcétera. O también puedo seleccionarlo y lo arrastro acá, como ustedes prefieran. Yo ahorita solo necesito uno, entonces pues este ya lo selecciono, le hago clic derecho y le digo borrar o eliminar o algo parecido para simplemente pues que ya no con delete también del teclado se elimina el bloque y no pasó nada. Inicialmente, pues este está configurado como un puente universal a partir de la entrada de un tiristor. Vemos 3 entradas ABC con un gate y una salida más menos. Al darle doble clic, acá aparecen los parámetros del puente universal. No sé si están viendo esta cajita gris que estoy aquí moviendo encima del elemento. ¿Sí? Ok, Sí, señor. entonces, Sí, señor. vale, gracias. Entonces aquí simplemente me está preguntando número de entradas. Entonces aquí si la entrada es trifásica dejo 3 y si es monofásica dejo 2. Aquí estos parámetros de resistencias Nuber, capacitancias Nuber, dejémoslos quieticos por ahora. Después yo les muestro en clase que es una red Nuber, no quiero detenerme en eso ahorita. Y aquí me pregunta es el dispositivo electrónico de potencia con lo cual voy a hacer la rectificación. Entonces aquí al hacerle clic en la cajita me muestra las diferentes opciones, lo puedo hacer con Tiristor, GTO, MOSFET, IGBT, conmutador ideal, etcétera. Entonces voy a decirle aquí sencillito, vamos a usar diodos como elemento a la resistencia interna, etcétera, y no le vamos a decir que nos mida nada, simplemente vamos a hacerlo como un modelo muy sencillo. Me gusta partir de lo sencillo para luego, de pronto, si ustedes necesitan, pues hacen algo más complejo, pero a veces se parte muy complejo y pues no se necesita tanto porque eso también carga la simulación. Y más que estoy en línea, no estoy dependiendo de mi conexión a internet y el tiempo de servidor de ellos. Entonces aquí en OK o en aplicar, pues se le da. Miren cómo va a cambiar el dibujito. Ahí tenemos un tiristor, pero de aplicar, él cambia a un diodo automáticamente. No hay que hacerle nada, sino simplemente decirle aplicar y OK. Entonces, esto ya es un diodo, un puente de diodos monofásico. Si yo lo quisiera trifásico, pues entonces le digo aquí 3, aplicar y lo mismo. Entonces, eso es lo que haría que hacer. Listo. Muy bien. Voy a poner una carga RC en paralelo. Entonces, aquí vamos a ver los diferentes elementos que vimos ahorita. Por acá estaba, ¿cierto? Ya no necesito más de Power Electronics. Necesito es de pronto aquí en pasivos. Entonces, miremos que aquí hay dos opciones. Paralelo RLC y paralelo LOA. Vamos a llevar las dos para que vean la diferencia y ustedes escojan dependiendo de lo que necesiten. Entonces, adicionar bloque al modelo. Miren que él lo puso ahí en la mitad. Casi siempre uno espera que la ponga en un espacio de trabajo diferente, pero él a veces empieza a ponerlo encima uno del otro y pues uno no se da cuenta. Y la otra opción que tengo son estas dos. Antes que pase algo, porque como estoy en línea, puede presentarse. Vamos a salvar el archivo, salvarlo. Entonces, él me da la extensión de los archivos Simulink son de dos tipos, .mdl o .slx, muy parecidos al Excel. Los modelos MATLAB de antes, de que, digamos, estuvieran como, antes de pandemia eran .mdl, luego ampliaron SLX, pero ambos son modelos Simulink, que simplemente, pues, usted salva el que más le prefiera. Yo no he visto diferencia mayor, pero bueno, entonces vamos a hacer como hoy tutorial carga no lineal.
Listo. Tampoco me puedo exceder en el nombre o si no se vuelve gigante, difícil. Y tratar entonces de ubicarlo donde lo podamos encontrar fácil. Algunas personas lo salvan en el escritorio, en carpeta de documentos, porque si están en MATLAB instalado, a veces se lo pone en una carpeta que después uno nunca encuentra, que es muy difícil acceder a ella. Y pues aquí estoy en MATLAB, en el Drive, en línea, entonces pues eso me lo ubica ya directamente. Entonces voy a decirle salvar y esperemos que no se bloquee esta cosa. Ese baloncito azul a veces es preocupante. Listo, en estos computadores. Listo. Ok, aquí ya, si ven que ya tiene el nombre del archivo. Entonces dijimos que esta es RLC branch. También vamos a encontrar una que se llama serie. Aquí tenemos series RLC branch y series RLC load. Miremos cuál es la diferencia. Pues muy fácil, aquí abro la cajita, el modelo, y aquí simplemente me dice si es RLC o solo R o solo L o solo C. Entonces, cuando yo necesito un elemento resistivo, inductivo, capacitivo o combinaciones entre ellos, tengo la opción. Yo aquí voy a tomar RC. Y miren que cuando yo selecciono RC, él me abre un espacio para ponerle el valor de la resistencia, digamos, va a poner 20 ohmios, y un valor de capacitancia. Yo puedo ponerle una tensión inicial si necesito hacer un análisis o si no dejarlo quietico. Entonces miremos al darle aplicar, ay, perdón, se me hizo, bueno, ahí se alcanza a ver, al darle aplicar, uh, ahora está sensible el mouse. Listo, entonces ya lo tenemos ahí y pues con control con el botón derecho del mouse puedo rotarlo. ¿Dónde está? Rotate, me escapa aquí. Formato. Aquí está. Rotar en sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como pues la idea es que se nos vea organizadito, entonces voy a tomar la rotación así para que el condensador, ¿cierto? Tenga una formita y lo ponemos acá, que esta es nuestra caja. Entonces, en conclusión, acá es cuando tengo los valores de los elementos resistivos, capacitivos o inductivos, sea individual o sea combinados. Simplemente yo los escojo acá y listo. Ahora miremos la otra opción que tenía, RLS Load. Voy a abrir el archivo, la cajita, y aquí entonces tenemos que me dice otras cosas. Me dice tensión nominal, frecuencia, y me pregunta es la potencia activa P. Me pregunta la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva. Es decir, a él no le interesa si son 20 ohmios, 2 milifaradios, lo que sea en cuanto a valor de resistivo, que es lo que han manejado hasta el momento en circuitos. Aquí yo puedo con esta cajita simular 1 kilovatio, 3 kVA, 25 kVA como elemento global. Eso es lo que quiero que vean de diferencia. Si yo no necesito saber los valores individuales, pues uso esta caja. Si necesito los valores de resistencia, utilizo el branch. Esto es como tal una carga. Entonces, por ejemplo, si uno está simulando un transformador y le pone el 30% más de carga a la nominal, pues uno simplemente dice, si el transformador es de 100, pues le va a poner 130 kilovatios y miramos a ver qué pasó con la simulación. Eso es lo que se busca, sacarle más corriente al transformador, pero asignándole más carga como tal al elemento que se conecta en su secundario. Más adelante vamos a ver eso. Pero pues me sirve este bloquecito, si fuera ese el caso, porque yo simplemente le pongo cuántos vatios o VARs o VAs o combinaciones entre ellos para establecer entonces un caso particular. ¿Sí quedó claro? Pues aquí pues no lo voy a utilizar, simplemente era para que ustedes lo vieran y
nos vemos. Entonces, aquí pues la conexión es muy sencilla. A diferencia de otros software, aquí no hay que usar lapicitos ni elementos adicionales de dibujo. Simplemente me ubico acá de la salida, de mi salida eh, y lo llevo a conectar acá. Entonces, aquí ya se hizo una conexión como tal. Y yo puedo hacer cosas así para redibujarlo si es necesario más adelante para que sea, digamos, un poquito más chévere. Fijémonos que aquí no me pone los valores afuera. Si yo necesito saber o se me olvida qué hay, pues tengo que hacerle doble clic adentro y empezar a modificarlos. Y acá simplemente entonces pues también cojo y uno acá. Listo. Ahí quedó unido el más y el menos con la carga. Perfecto. Entonces este señor lo voy a poner un poquito más acá. Salvar por si acaso. Listo. Y lo que voy a hacer entonces es buscar una fuente de entradas AC para poder entonces hacer la simulación. Entonces aquí en fuentes, eh, perdón, así, fuentes AC voltage source puede ser una fuente de tensión AC, no de corriente, sino de tensión. Entonces la pongo acá, listo. Y aquí yo simplemente entonces, esta sería la entrada, esto sería como el toma corriente. Entonces, de aquí hasta acá. Ahí ya quedó listo. Miremos cómo está configurado esa fuente. Entonces voy a darle doble clic y acá lo único que tengo que tener en cuenta es que él me está diciendo que me da la salida en función de tensión pico, no RMS. Entonces si yo multiplico 120 por raíz de 2, pues me va a dar el valor, ¿cierto? Entonces son 170 voltios más o menos. Recuerden que pues que yo no me estreso porque sean 168,3 o 170, para mí eso es lo mismo. En este caso, 170 voltios pico sería una señal de 120 RMS, cero en grados eléctricos de desfase. Si yo estoy armando un sistema trifásico y lo estoy armando con fuentes independientes, tengo que decirle que la segunda fuente está a 120 y la otra a 240. Acá la frecuencia es 60 Hz. Y si yo necesito salidas de medición o no necesito, aquí pues me dice las opciones y listo. Entonces aplicar. Ok, esto de flujo de carga dejémoslo quietico por ahora, no nos metamos porque pues esto es muy amplio y tampoco la idea es complicarnos ahora con más cosas. Vamos entendiendo a poquitos y luego sí modificamos más adelante si es necesario. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario. Vamos bien, de pronto ya no hay partidos de la Champions, entonces creo que deben estar poniendo atención. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Sí, sí, Listo. profe. ¿Qué pregunta hay? ¿Qué pregunta? No Ah, entendí. no, desde aquí vamos bien, profe. Perdón, listo, listo. Pensé que había una pregunta. Ok, listo, gracias. Bien, entonces tenemos una situación que yo estoy acá con electrónica, que son elementos no lineales, y los estoy conectando a una fuente. Yo necesito llevar la simulación a un entorno no lineal. Para ello, entonces, busco la configuración de la simulación. En este estoy buscando dónde está, permítame. Precisamente esto lo cambian cada rato. Aquí debería haber algo, un segundo. Ah, ¿Dónde está la ruedita? Bueno, el elemento de configuración. mm, Me toca acá. Bueno, ok. Aquí está la ruedita. Antes de esta ruedita, o sea, como de ajuste, como la herramienta, pues estaba aquí antes en estos bloques aquí arriba, pero bueno, eso hace parte de los cambios. Entonces aquí a darle la configuración del solver, pues le doy clic y él me abre otra ventana.
Entonces, aquí vamos a ver un par de cosas. Dice tiempo de inicio y tiempo de finalización. Esto de inicio y finalización no hace referencia al tiempo que va a tomar la simulación en entregarme resultados o gráficas o cualquier otra solución que yo esté analizando. No significa que se demore 10 segundos, 10 minutos, 10 horas, 10 años el tiempo de simulación. Hace referencia a la ventana de simulación, es decir, como en el osciloscopio, cuántos cuadritos voy a tener para ver la forma de onda. Puede que nuestra solución sea muy grande o muy pequeña, entonces tengo que ajustarme así como ustedes en el osciloscopio al mover el base de tiempo para meterme la señal o salirme la señal para ver algo que yo necesite. Entonces, no tiene nada que ver con el tiempo de simulación. Con ventanas aquí de simulación pequeñas, yo he tenido simulaciones que se demoran muchas horas. No, ahí, eso no tiene nada que ver con tiempo real. Simplemente son formas de ver la señal. Entonces aquí vamos a darle uno para que ustedes, o vamos a darle tres para que tengan más o menos la noción heurística en la primera simulación. Y algo que es muy importante, que sí quisiera que lo tengan siempre presente, es que el solver es la forma o los algoritmos que tiene MATLAB internamente para encontrar la solución de la simulación. Recordemos que esto es laboratorio de matrices. Los elementos que estoy poniendo en el plano de trabajo, esos diodos, esas resistencias, él los vuelve una matriz o vectores y los empieza a enlazar y dependiendo del algoritmo de convergencia me va a dar una solución viable o una no viable, pero me va a entregar algo o puede quedarse en un loop infinito tratando de hacer aproximaciones y no las va a tener. Cuando no tengo, cuando mi problema no es de sistemas no lineales, pues aquí hay diferentes solvers que me sirven. Discreto o de 45 o de 23 o de 103. Todos estos, por ejemplo, servirían para control PID, control de sistemas dinámicos, etcétera, digamos, en elementos lineales. Pero como esto es una carga no lineal, pues me toca hacer o hacer uso de un algoritmo no lineal que generalmente son el 23S o el 23T o el 23TB. Cualquiera de esos tres nos funciona. Si ustedes quieren hacer después la prueba, encuentren la solución con este y después devuélvanse uno de 45, puede que no les dé para nada ni cerquita o les dé muchos errores la simulación. Y es por esto, porque los algoritmos de convergencia no lineales son estos tres. Entonces, generalmente, pues, usemos este 23T y este debe cambiar ahorita aquí abajo donde partimos. Lo demás, por ahora no lo recogemos, dejémoslo quietico. Miren que aquí hay muchas opciones que no me interesan, no alcanzaría, yo ni siquiera, no por las 2 horas, sino toda la tarde aquí yo explicándoles eso, no alcanzaríamos a verlo todo. Y aún así hay cosas que yo no entiendo, pero digamos no las he necesitado y todavía no es crítico. Entonces, listo, aplicamos. Ok, eso es la configuración de la simulación. Esa es una parte crítica. Y ven que aquí ya me cambió a OD 23T. Ahí sí, ya estoy tranquilo que estos elementos van a ser simulados bajo el entorno correspondiente. Muy bien, algo que también es importante que tengan en cuenta es que yo debo cargar un bloque que se llama PowerGui y simplemente lo arrastro y lo pongo. Miren que este PowerGui no tiene conectores entrada-salida, simplemente tiene que estar acá, acá o acá. Generalmente uno lo pone por un ladito así que se vea, eh, porque todos estos valores y parámetros de estos elementos que estoy poniendo acá en el espacio de trabajo están relacionados de alguna manera con el PowerGui. Es decir, si yo no lo pongo, hay error de simulación, de hecho ni va a entregar ni va a simular. Tengo que simplemente tenerlo ahí presente, que esté en algún lado, en alguna zona del espacio de trabajo y ya, no pasa absolutamente nada. Listo. Entonces, ahí vamos a probar entonces la simulación. Ahí está compilando y ya terminó. ¿Qué pasó? No vimos nada porque no le pusimos nada. Es como si ustedes conectaran la fuente, el protoboard,
los elementos, le dan candela y no pasa nada, a no ser que pues explote y le salga el humo, ¿cierto? Claro, nos faltaron conectarle los instrumentos de medida porque no estamos viendo nada. Entonces, ahora tenemos que poner los elementos de medida. Mm, Vamos a ver dónde están aquí sensores y medición. Entonces vamos a medir la corriente, por ejemplo. La corriente se conecta como cualquier amperímetro en serie. Entonces quiero medir la corriente que está entrando. Recordemos que me interesa lo que está entrando en este caso. Entonces voy a ponerlo aquí. Reemplazo. Entro por este y salgo por el de abajo. Y listo. Observen que quedó como una I y un puerto de salida. Ahí conecto los elementos donde yo voy a ver la forma de onda o a obtener el valor. Es como el punto de información, es information, de la corriente, la salida. Entonces, ¿cómo hago yo para ver una forma de onda? Pues algunos ya han trabajado MATLAB Simulink. Entonces aquí tengo bloques más usados en el primero. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo poner una constante, cómo poner un demux, cómo ponerle una ganancia, poner un integrador. Eso lo vamos a usar más adelante en, en control. Aquí hay un scope, que es un osciloscopio. Entonces voy a llevarme este osciloscopio y lo pongo ahí. Y lo que yo hago es conectar la salida del medidor de corriente a la entrada del osciloscopio. Eso ya es la Profe, qué cosa. pena. Sí. ¿En qué parte se encontraba el osciloscopio? ¿En qué sección? En la primera, arriba, arriba, en Simulink, bloques más usados, en la primera. ¿Sí? Ok, listo, profe. O si Sí, no, yo lo encontré, también gracias. en Sinks, aquí los encuentra. Aquí puede encontrar un display para múltiples valores, un osciloscopio flotante y un scope. Ahorita Ok, vamos a usar listo, profe, gracias. estos elementos. Tranquilo que esto aquí no, no es tan fácil entender esto. Bien, entonces vamos a correr la simulación, ahora sí. Si todo está bien, ya debe estar. Entonces miremos, al hacerle doble clic al scope, debe graficarme la forma de onda. Eh, Scope, hostia, ¿por qué lo abre por allá? Listo, entonces voy a volver a correr. Está horrible, no sé por qué. Generalmente yo he visto que MATLAB necesita como calentar. Eh, pero bueno, aquí vemos lo que les decía, la ventana de tiempo. Miren que eso no se demoró ni 3 segundos, ni 3 horas, sino simplemente estoy dividiendo la zona en que quiero obtener mi resultado de 0 a 3 por algo en particular. Quiero ver algo en especial, etcétera. Aquí yo no, ¿por qué aquí no se ve el zoom? Porque este no tiene. Uh, chanfles. No nos enredemos. Bueno, aquí hay formas de, por ejemplo, hacer mediciones con parámetros, etcétera, para poder ver. Entonces, cuando yo ya extiendo, miren que aquí me cambió la escala del eje. Ya no veo de 0 a 3, sino cambié los parámetros para hacer como, es que el zoom es con el scroll. Miren, aquí, esto debería ser así, ¿no? Aparentemente tengo unos transitorios en corriente, no entendería por qué en este momento me están dando, pero yo debería ver una forma de onda de este tipo. Y hago aquí un paneo. Listo. Entonces, eso es lo que yo voy a obtener cuando conecto un scope. Pero miremos también la forma de onda de la tensión. Entonces, voy a necesitar otro osciloscopio ahorita. Entonces, aquí simplemente selecciono copio y pego. Copio y pego. Y algo muy importante es que estos no van a repetir nombre. Generalmente un error de simulación es que dos o más elementos tengan el mismo nombre. Eso es confundir el MATLAB. Él no entiende que haya un scope y otro scope. Tiene que haber un scope 1, un scope A, un scope alfa o como quieran llamarlo. Tiene que tener nombre diferente. Y cuando uno hace el copy y pegue,
generalmente él asocia, o cuando uno lo trae desde cero, le pone una variable diferente, pero a veces uno por el trabajo le cambia el nombre y error, y error, y error, pero ¿qué pasa si todo está bien? Es que tiene el mismo nombre. Lo que pasa es que los warning que vemos en el MATLAB a veces no son claros, no los entendemos. Listo, entonces aquí scope 1 y este se llama scope, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces voy a volver aquí a donde estábamos, pero voy a traerme un sensor de tensión para ver la forma de onda de la señal de voltios. Entonces aquí la voy a llevar y la voy a poner por acá. Y un voltímetro se conecta en paralelo como ustedes bien saben. Entonces voy a poner uno aquí, el menos viene a la entrada B y el positivo, bueno, aunque sea en alterna, él lo pone acá. Listo. A veces, cuando yo hago la conexión, no deja unir en color negro la línea, se pone en color rojo, se pone chapulín colorado, se pone como no me deje y no hace conexión. Eso significa que la naturaleza de los datos no son la misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo tengo una compuerta lógica, no se la voy a poner a la alterna, porque la compuerta lógica espera una información en bits de 8 bits, 16 bits, 32 bits, y yo le estoy poniendo la fase. Pues eso es incoherente para la conexión de MATLAB. Entonces él se va a poner con la línea de esa puntadita roja y no me va a dejar conectar y uno dele y dele y trae otro amigo, venga que usted tiene mejor pulso, conecte eso y siempre vamos a tener error porque la naturaleza de los datos son diferentes. Entonces, ojo cuando hagan montajes con sistemas lógicos, activando sistemas de potencia o también otro tipo de señal de comunicaciones porque a veces no son compatibles. De hecho, yo una vez tuve una demora precisamente en mi tesis de maestría porque estaba conectando para el control del filtro un componente de 8 bits con un componente de 16 bits. Es decir, ambos eran digitales, pero la naturaleza de 8 y 16 no era la misma y él no me dejaba simular esa situación porque decía error. Y yo pues no entendía en ese momento qué estaba pasando hasta que unifiqué todo en 8 o todo en 16, no me acuerdo exactamente, pero ahí ya dio verde a la simulación, que era lo que yo buscaba. Bueno, entonces aquí ya, por ejemplo, ahí no puso lío para hacer la conexión. Entonces vamos otra vez, salvemos por si acaso. Si pasa algo es más fácil recuperar ya el archivo donde vamos. Y listo. Entonces ahí ya terminó la simulación. Vamos a ver el scope acá de tensión. Esto es bueno. Claro, como tenemos 170 voltios pico, por eso, digamos, no tenemos, no sé cómo se haga aquí el autoscal. Ah, mire, aquí ya. Ah, listo. Cada vez más sofisticado esto. Y si yo quiero hacerle una ventanita, perdón, le hago zoom aquí y digamos yo quiero ver esta sección de la respuesta. Entonces dice, mire, esto tiene cara seno, ¿cierto? Esto es como poquito sinusoidal. Vamos a hacer el paneo y listo. Entonces, tenemos de 0 a 3. Digamos que como tengo 60 Hz, la señal es muy grande, se me sale de mi parámetro, entonces vamos a darle de 0 a 0.5. Va a ser menos simulaciones, pero va a tener la respuesta en un entorno donde pues me es más fácil visualizarla. Ay, ahora qué le pasa este. Bueno, ese y la corriente. Miremos a ver si la corriente. Mm, ¿Qué le pasó? Ahora, siempre hay un problema. No se le puede criticar porque se pone susceptible. Mm.
Mm, mm, listo. Bueno, ahí, pero qué problema siempre hay. Ah, es que está aquí atrás. Ya. El semestre pasado también pasó algo así. Entonces, miren, acá como le cambié de 0 a 0,5, pues aquí arranca en 0 y terminó en 0,5. Eso es lo que les trataba de decir a ustedes con lo del tiempo. Y acá entonces, si yo quiero un poquito más de zoom, eh, le digo ya no haga paneo, sino simplemente quiero ver algo en la forma de onda que yo sospeche y listo. Entonces, un momento acá y miremos si de pronto está por allá atrás la otra, la de corriente. Está dibujando esto muy lento. Ah, bueno, es que estoy en línea. Se ve horrible, no sé por qué. No sé por qué está generando estos picos, estos transitorios y ya calentamos. Pero bueno, alcanzamos a ver ahí una forma de onda más o menos sinusoidal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo aquí le cambio los valores del condensador? Entonces, él va a dejar las resistencias y aquí tenemos resistencia de 20, pero vamos a poner aquí un valor grande. Vamos a poner, por ejemplo, 2200, exponente a la 6, o sea, un condensador de 2200 y vamos entonces a simular. Uy, aquí ya cambió la cosa. Miremos ahora sí, bueno, aquí hay un transitorio grande, pero voy aquí a hacer como énfasis en estos. Entonces, no sé si se acuerdan de pronto de la clase que yo grafiqué una forma de onda parecida por el efecto armónico. Entonces, con cambiarle un condensador aquí, pasamos de un micro a 2200, miren cómo se comporta la corriente. La corriente viene en cero y de un momento a otro se pegó a 85 amperios y baja a cero por el semiciclo positivo, dura en cero y hace lo mismo en semiciclo negativo, o sea, llega a menos 85 amperios. Entonces, eso era los motivos por los cuales las tarjetas electrónicas se dañan, se calientan los conductores por estos picos. ¿Por qué fue tan grave la cosa? Porque pues el condensador aquí tiene un valor muy grande. Bajémosle un poquitín, no le pongamos 1 ni 2200, que son los extremos, sino pongamos, no sé, que 680, un valor comercial. Apliqué, ok, listo, y correr. Y de que aquí, perdón, ¿qué se me hizo? Corriente que tiene sus gallos todavía. Vamos a ubicar aquí y veámoslo un poquitín acá. Ya donde es estable. Vamos a ver solo los semiciclos positivos. Miren que como bajé el condensador a 680, ya esto no llegó a 85, llegó a 40 y algo. Bueno, me tocaría ver la siguiente acá, cuánto es el valor. Pero ya no es 85, es la mitad, pero aún así tiene una forma de onda. Pero ¿quién me puede decir cuánto es la distorsión armónica? No sabemos, tenemos que poner un bloque para medir la distorsión armónica, como hace un PQA, como hace cualquier medidor. Miremos los voltios. Miremos los voltios, a ver qué pasa. Los voltios generalmente no se desconfiguran, es decir, la distorsión armónica no es grave cuando eh, veo la forma de onda de voltios. Ahí yo podría decir que eso es sinusoidal, ¿cierto? Alguien podría decir, no, pues yo lo veo sinusoidal ahí, de pronto el trazo al final aquí un poquitico termina en punta, pero no es mayor cosa, no es como la corriente, que la corriente deberíamos tenerla muy parecida y resultó que no. Miren cómo cambia en función de los cambios de condensador. Para ello, entonces, vamos a medir la distorsión armónica. Para eso está precisamente este bloque que dice THD, precisamente aquí ya nos apareció rápidamente. Entonces tenemos una ventaja que podemos alimentarlo
la entrada directamente de la salida de la corriente. Entonces, ¿qué va a medir este THD? Va a hacer el cálculo en distorsión armónica a la señal de corriente que está saliendo aquí. Ahora, la salida es un número, no una forma de onda. Eso también hay que, digamos, saber qué estoy esperando yo de un bloque de MATLAB. Si es un número, un valor o muchos números o una matriz también puedo obtener o un vector gigante o también puedo alimentarlo con un vector gigante de números para ver qué hace el bloque y cómo me lo resuelve. Eso también es válido. Entonces aquí, para ver la salida de un número, me vengo aquí a bloques más usados o también aquí en Sinks y aquí me llevo un display, simplemente un display. Listo, entonces conecto el display y aquí hago clic para configurarlo y verificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces al hacerle doble clic, el bloque está basado en 60 Hz, que es la misma frecuencia de la fuente. Es importante que la fuente de alimentación y el THD compartan el mismo valor de frecuencia, porque yo no puedo sacar el THD de 50 Hz en una red de 60 y al revés. No, no tiene sentido. Obviamente van a estar diferentes y no me va a decir eso. Pero yo necesito es, en 60 Hz, que es la fundamental, se acuerdan H1, porque esa es la que entrega la fuente. Listo, entonces, ok. No hay problema. Aquí simulemos. Y miren esto. La distorsión armónica dio 1.14, o sea, 114% de distorsión armónica. O sea, totalmente distorsionado. Recordemos que no podíamos pasarnos del 14%, ¿se acuerdan en clase, según los estándares? Voy a cambiar el valor del condensador y lo voy a poner bajito. Un condensador de 0.47, por decir algo. Yo esperaría que este THD baje. Y efectivamente, con un condensador bajito, dio una distorsión armónica del 5%. O sea, eso es aceptable. Claro, al ver la forma de onda de corriente, esto debe tener una naturaleza sinusoidal porque pues precisamente la distorsión me la está diciendo que es muy, muy pequeñita. Y efectivamente, ¿sí ven? Ustedes pueden ver acá que esto pues bueno, este transitorio no sé por qué lo está sacando acá MATLAB, de pronto no le pongamos cuidado a eso, no estoy simulando cierre o apertura de circuitos, pero miren que esto es sinusoidal. Vamos a cambiar aquí otra vez para que lo vean en cámara lenta el valor del condensador, vamos a poner uno gigante, ahora sí nos vamos a exagerar, 3300 micros, una locura, ok, y correr. No, entonces, mira, uff, y se nos fue a 185% de distorsión, o sea, por este valor es inaceptable. Y miremos la forma de onda. La forma de onda es totalmente, ya se volvió, fue ver un pico, ya esto no tiene nada que ver con la señal senoidal. Entonces, esta es la forma de hacer las simulaciones de distorsión. Ahora, eso es la total. Pero yo como sé el componente H3, yo como sé el componente H5, yo como sé el componente H15, en fin, para eso entonces vamos a utilizar acá un bloque que se llama Fourier. Fourier sabe muy bien calcular THD, entonces lo vamos a usar porque él nos lo puede sacar en forma individual. Entonces me lo voy a traer por acá. Listo. Y la entrada es la salida de la información de corriente. No se la estoy poniendo a la red, sino a la salida del medidor. Y aquí ustedes ven que Fourier tiene valor absoluto y ángulo. O sea, me va a dar la amplitud y el ángulo de la respuesta en variable compleja. Entonces, simplemente aquí yo copio, pego, ¿sí? No. Aquí, digamos, no tenemos referencia, pero si quiere ponerla, puede ponerla aquí abajo por el alterno. Siempre y cuando esté relacionando la Tierra con otros elementos en otro punto.
pero la pregunta es interesante. Claro, uno siempre busca las referencias porque en muchos simuladores no funciona si no hay tierra, ¿cierto? De pronto los que han trabajado, pero como estoy en alterna, no tiene ese problema ahorita. Bien, entonces aquí simplemente pues voy a llevarme y aquí posiblemente en la ventana de comandos de MATLAB les dé warning o errores porque aquí generalmente este punto está desconectado, el del ángulo de la transformada de Fourier. Entonces, para eso, aquí hay un dispositivo que se llama un terminator, un exterminador. Entonces, pues yo me lo traigo. Solo sirve para que esto no quede al aire. No está haciendo nada ni nos va a dar ningún resultado. Simplemente evitamos conexiones al aire. Ustedes saben bien como electrónicos que un elemento al aire generalmente es una antena siempre y cuando tenga una señal que pueda ser irradiada o que me genere un campo de cierta naturaleza. Aquí MATLAB me dice error, 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 o warning, cuidado, cuidado, cuidado. No es que me vaya a parar la simulación, pero para quitarme ese problema, yo simplemente el punto que no esté conectando lo pongo con el Terminator. Aquí vamos a configurar el Fourier. Aquí me dice el Fourier, lo traigo, la señal fundamental es 60, y me dice, bueno, ¿qué armónico va a medir? Yo digo, bueno, miramos el tercero. Listo, vamos a medir el tercero. Y aquí yo puedo, ¿dónde están? Aquí decir H3. Listo, cambié el nombrecito del bloque para no estar cada rato entrando a mirar qué armónico estoy viendo, sino lo cambié simplemente haciéndole clic sobre el nombre y poniendo el que yo considere. Listo, entonces vámonos. ¿La diferencia cuál es? Que el THD aquí es un porcentaje. Acá es el valor pleno de la corriente, es 15 amperios en el armónico de 180 Hz. Eso es un dato tal cual. Y si yo quisiera medir del 5, pues entonces hago lo siguiente. Copio, pego. Y desde que yo no suelte ninguno, todos se me van al uniditos, ¿cierto? Sean quieticos. Si yo suelto, si dejan de estar aquí sombreados por azul alguno, se va a quedar allá. Entonces simplemente pues uno los enmarca así y vuelve y los coge. Tranquilos que esos son, digamos, ya práctica que uno le tiene. Pero si hacemos esto, el copio configurado el armónico 3, ¿cierto? Entonces a mí no me interesa medir el 3, a mí me interesa que ese sea el 5 ya, que sea diferente. Listo. Y este aquí lo va a cambiar como H5. Listo. Y miren que este lo colgué a la salida de este, a la entrada de este, que a su vez es la información que alimenta a este y que alimenta a este y no pasa nada. Esto no tiene fan-out ni nada de esas cosas como un circuito digital. Este simplemente, pues aquí es una simulación pequeña, ¿no? Si ya le pongo un millón de cosas, sí vamos a tener de pronto una atenuación de la señal. Entonces, démosle correr. Y miren, entonces, el componente armónico a 180 Hz es 15 amperios. El componente de armónico a 300 Hz es 13,38 y la distorsión total es 180%. ¿Por qué? Porque aquí hay un condensador gigantesco para hacer que el rizado aquí sea mucho más lineal y precisamente ese es el efecto de la carga no lineal. Ahora bajémoslo un poquitín al valor que usamos ahorita, un microfaradio. Vamos a ver qué pasa con un microfaradio de carga no lineal. Vamos a ver esto, qué pasa. Listo. Valores aceptables, 2,5% en THD. Recordemos que esto es porcentaje. Aquí, claro, un condensador chiquis. Obviamente vamos a tener rizado aquí. Sí, aquí pueden poner también un elemento de medición de corriente y de tensión para ver el scope. Y miren el componente acá. En 180 Hz, el valor de corriente es 0,003 amperios. Ojo que aquí no es porcentaje, aquí son valores instantáneos. Y aquí H5.0000, o sea, más chiquitico.
Por eso el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el cuadrado del H7, más el cuadrado del H9, y raíz cuadrada sobre el fundamental, pues debe dar más o menos este valor. Entonces, de esta manera, yo puedo simular las cargas no lineales y encontrar si tengo una afectación por la conexión a una red eléctrica. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Entonces, si uno quiere poner un filtro, pues lo pone acá, acá. Y cuando corre la simulación, pues simplemente la carga tiene el efecto de generarme los armónicos. Aquí se pueden medir, pero si el filtro está funcionando, pues él debe quitarlos o por lo menos mitigarlos para que no sea tan dramática la cosa. Muy bien, escucho si tienen alguna pregunta. Voy a mirar aquí el chat por si de pronto hay, eh, alguien escribió. Ah, no, nadie ha escrito. Ok, perfecto. Preguntas, comentarios. Profe, una consulta. ¿Cómo se llamaba el bloque del diodo? La carga no lineal. Universal Bridge. Universal Bridge. Gracias. Sí, está aquí, volvámoslo a ubicar porque pues ese es el principal, ¿no? Aquí en especializado Power System y en Power Electronics. Y es el último. Acá, Universal Bridge. Entonces ahí. Y él llega a ese modo tiristor. Luego le cogen, lo cambian a diodos o a lo que quieran, tanto en monofásico como en trifásico. Y listo. Gracias, profe. Bien, entonces este es el tutorial que yo quería que ustedes lo miráramos. Allá fue imposible. Bueno, ya no me interesa que eso quede aquí en... Voy a parar la grabación para que no se llene con tanta cosa.